Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con la periodista Miriam Freilich, que muy amablemente nos va a conceder una entrevista acerca del género de entrevista. Muchísimas gracias por cedernos este tiempo para hablar con nosotros. Encantada. Bueno, entonces comenzamos con la primera pregunta. Según usted, ¿qué papel juega el género de entrevista en el periodismo hoy en día? Hoy en día y siempre es la única manera de obtener información. Lo que pasa es que depende, si tú quieres hacer una entrevista en forma, quiere decir de un tópico, ya es una entrevista larga, pero para conseguir, aunque sea 2 líneas para escrito o para televisión o para radio, tú tienes que entrevistar, porque entrevistar es entre dos. O sea, es un diálogo y es la única forma de tener información. Hablando de la entrevista de opinión, la entrevista de personalidad, ¿cómo este tipo de entrevistas contribuyen a la democracia hoy en día? Deberían contribuir mucho más si hubiera absoluta y total libertad de expresión. Por ejemplo, y valga la redundancia, me parece que habría que entrevistar a gente que pueda dar ejemplo de trabajo, de honestidad, de querer al país, de los problemas reales. ¿Cómo ha evolucionado el género de entrevista y hacia dónde se está yendo en este momento en el periodismo venezolano? Veo que hay como poco espacio en la prensa escrita, quizás porque los periódicos también se han reducido por falta de publicidad y de costos. Pero, no sé, veo así como bastante repetición de personajes, sobre todo en política, y me hacen falta las entrevistas de personalidad. Hay muchas entrevistas de opinión, quizás las de personalidad salgan más en revistas, pero vuelvo a caer, generalmente son de farándula. ¿Qué condiciones o características debe cumplir toda entrevista? Bueno, por ejemplo, en las entrevistas de personalidad tienes que ser muy fiel, ir sin prejuicios a entrevistar, para empezar, conocer bastante del personaje antes de ir a entrevistarlo, para que tú dirijas la entrevista, no el entrevistado. Aparte de eso, ser bien honesto, y si la persona te dice que esto es off the record, hay que respetarlo. Y hay una cosa muy importante, que es lo primero en la entrevista y en cualquier contacto periodístico, que establezcan un buen rapport con el entrevistado para que se sienta en confianza. Si el entrevistado no se siente en confianza, no te va a contestar. Y las preguntas más difíciles no hacerlas al principio. El entrevistador debe tener ciertas características o cualidades. ¿Cuáles son estas características? Inspirar credibilidad, confianza, ser puntual, respetuoso, ser muy pila y estar muy pila, especialmente para hacer la repregunta. Pero para tú poder hacer la repregunta, tú tienes que estar informado del tema que estás tratando. Si de personalidad, tienes que ser muy psicólogo. El periodista después logra su estilo y de acuerdo con el personaje tú vas a escribir, porque tú no puedes escribir igual si es para impreso, por ejemplo. La entrevista no es un género fácil, sobre todo para completarlo, pues tú puedes ir a hacer preguntas y todo, pero después ¿cómo ensambla eso? Y tienes que captar al lector de que siga leyendo después que hiciste el título y el sumario, y buenos títulos. Oriana Fallaci dijo una vez que una entrevista, más que una conversación o un diálogo, se trata de monólogos provocados por el entrevistado a través de opiniones y preguntas. ¿Usted está de acuerdo con este planteamiento? Sí, en el fondo sí, y es verdad, pero tú tienes que provocar que el entrevistador te diga, a lo mejor te dice un montón de cosas, después tú tienes que seleccionar sin desvirtuar el espíritu de la respuesta. Una cosa importante es combinar, porque tú vas a entrevistar, una cosa es si tú vas a entrevistar a un artista y entonces le vas a preguntar sobre la música o sobre el teatro, sobre lo que sea, y después le puedes preguntar cualquier cosita, pero generalmente los artistas, no, yo no quiero hablar de política, pero un personaje clave tiene que hablarte de eso, es muy importante. Hoy en el mundo eso es importantísimo. ¿Cuál ha sido la entrevista más difícil que le ha tocado? ¿Por qué? ¿Y cómo logró superarla? Bueno, desde el punto de vista técnico, la primera entrevista que iba a hacer para el Nacional en la sección cara a cara, porque ya yo había estado allí
antes así, trabajando en las páginas de arte, pero la primera entrevista era con un médico neumonólogo en el Algodonal, y yo me fui con el chofer del periódico y con el fotógrafo, pero entonces el fotógrafo hizo su foto y se fue, y yo me quedé con el médico, y cuando teníamos, no sé, 20 minutos, media hora, lo llamaron por teléfono para avisarle que Miguel Otero Silva lo estaban llevando en ese momento para la clínica La Floresta, y él era muy amigo de él, y él se tenía que ir, entonces yo me fui con él y me dejó debajo del puente de la Plaza Venezuela, y yo después seguí pues por mi cuenta, pero tenía que salir del Algodonal. Eso fue una interrupción y es mi primera entrevista para esa sección, y además fue muy chocante porque el que me contrató para hacer esas entrevistas fue Miguel Otero. Paz descanse. Entonces, desde el punto de vista técnico, otras difíciles son cuando el entrevistado te responde sí, no, no sé, o es muy corto. Bueno, ahí te lo tienes que ingeniar. ¿Cómo hace para lograr sacarle la información para que fluya la entrevista? Si es posible, bueno, le digo, mire, por favor sea más explícito, porque esto es para comprensión de público general y quizás no está muy incluido en el tema. O sea, tienes que utilizar argumentos, y si no te lo dice, pues nada, de ahí no sale nada. ¿Cuál es la diferencia mayor entre hacer entrevistas para radio y entrevistas para prensa? Para prensa generalmente tiene que investigar mucho porque normalmente tienes más espacio, a menos que sea una entrevista de 1 hora en radio. Pero en radio te da más chance, es como muy natural, no tienes que estar editando normalmente, si es una entrevista en vivo. Ya tú conoces, haces una conversación previa antes de comenzar el programa para ver cómo si te entiendes bien, y si no, mijita, música con eso. ¿Y cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Ay, a mí me encantaba la radio muchísimo porque yo creo que es el medio, como se dice, más caliente. Hablemos un poco de este texto, cara a cara con los periodistas. ¿Cómo es la experiencia de entrevistar a un periodista? Bueno, muy simpática en general en muchos casos, y además en particular entrevistar a personas que hicieron historia en el periodismo venezolano para mí fue muy satisfactorio y enriquecedor. Nelson Bocaranda, Pastor Eidra, porque le puse el de ardoroso, revoltoso a casi ministro. Napoleón Bravo, Lumute, un mamador de gallo a Fulchola, él fue el creador del personaje Fulchola. Y Ángela Zago, que decía, no me gustan las mujeres víctimas. Ella fue profesora mía. Bueno, llegué hasta ahí. Esto fue que yo entrevisté a Guillermo Morón, que en ese entonces era director de la Academia de la Historia. Y después de la entrevista, cuando salió publicada, él me llamó y me dijo, ay, mira, me gustaría que hicieras una selección de las entrevistas que has publicado para publicarte un libro en la Academia. Y yo le hice una contraoferta. Y puede ser de los periodistas que he entrevistado hasta ahora. Entonces aceptó y por eso salió y se llama Cara a Cara con los periodistas. Es un homenaje mío a los periodistas que nos enseñaron. Muy buenas las entrevistas. Bueno, para culminar queríamos pedirle qué consejo nos puede dar a nosotros, estudiantes de periodismo, en el ejercicio de la profesión. Bueno, el consejo es ser auténtico, ser honesto, ser puntual, respetar mucho, estudiar el personaje, a cualquiera, lo más que puedan. Si no tienen tiempo, por lo menos revisen un currículum vitae. Y además hoy hay internet, nosotros no teníamos internet. Y acordarse siempre que el entrevistado es el personaje, es el protagonista. Bueno, sin duda hemos aprendido muchísimo compartiendo con la periodista Miriam Freilich. Muchísimas gracias por otorgarnos este tiempo. Gracias a ustedes.